Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Compartimos la solemnidad de Pentecostés. Para todos nosotros es impactante darnos cuenta cómo este acontecimiento no solamente cierra el ciclo de Pascua, precisamente en continuidad con ese momento de los 50 días de la Pascua judía, sino que también para nosotros implica como todo un gran acontecimiento de recreación en Cristo, lo que vamos a escuchar. Cuando nosotros nos acercamos a los textos de este día domingo, encontramos como los Hechos de los Apóstoles, lo que en su momento, en San Juan 20, Jesús promete y le sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. Ese momento que es en la noche de la resurrección, del mismo día, del primer día de la creación, nosotros vemos que se actualiza ese momento, se realiza la promesa en plenitud 50 días después en Pentecostés, cuando un gran viento, un sonido como viento fuerte, desciende sobre los apóstoles, aparecen lenguas como llamaradas, se posan sobre ellos y comienzan a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les hacía entender. Lenguas de todo tipo: Mesopotamia, Judea, Capadocia, Medos, Elamitas, Partos, etc. Esa parte ya indica todo un acontecimiento de unidad. Nosotros vemos cómo Babel en este momento se supera con ese espíritu que une, que nos lleva a la comunión. Por eso con el Salmo 103 nosotros invocamos la fuerza de ese espíritu para que no solamente recree todas las cosas, sino, dice así, envía su aliento y lo creas. Eso ya para nosotros es grande y hermoso. Y repuebla la paz de la tierra. Eso ya indica cómo surge una nueva creación, precisamente de esa pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Después nosotros encontramos como efectivamente San Pablo destaca cómo ese espíritu a nosotros nos conduce a formar un solo cuerpo eclesial, que debe ser siendo precisamente eso ante el mundo, como no obstante la diversidad de personas, de carismas, de dones, de funciones, nosotros somos capaces de ser un solo cuerpo en Cristo. Bien, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, nosotros actualizamos el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, cuya fuerza congrega en la comunión eclesial a todos los pueblos de la tierra y santifica a los bautizados por medio del sacramento de la penitencia. El día de Pentecostés, los discípulos se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar diversas lenguas. El Salmo 103 nos invita a glorificar a Dios, invocando ese Espíritu que nos une a todos. Llama la atención como la liturgia, siempre que habla de la comunión, el ser un solo cuerpo, siempre alude a la fuerza del Espíritu de Dios. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, dice San Pablo, para formar un solo cuerpo eclesial. Esa misión nosotros la percibimos más necesaria en una época donde sabemos que ha habido mucha división y mucha, diríamos, dialéctica. El Espíritu Santo nos conduce a lo dialógico, que eso es lo propio de un hijo de Dios. Después, en el Evangelio, nosotros vemos como esa continuidad de la misión de Jesús con sus discípulos. Por eso dirá el Señor: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y sopla sobre ellos y les comunica su espíritu. Hay dos momentos de reflexión muy bonitas que podemos hacer cuando dice el texto griego: lávete neuma kagion,
reciban el Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en Jesús como el Mesías, sino que esa plenitud era prometida también y debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico, como en su momento lo vaticinó Ezequiel o el profeta Joel. Esa promesa se realizó primero el día de la Pascua, cuando Jesús sopla sobre ellos después del señal de sus llagas, y se manifiesta de un modo más clarísimo, público, el día de Pentecostés. Vemos que en su momento Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Eso ya es interesante darnos cuenta. Tanto lo que pasa en el cenáculo como en su momento va a pasar también entre los gentiles, los no judíos. Eso ya es interesante para que nosotros nos demos cuenta de cómo el Espíritu Santo a ellos mismos los hace discernir, cómo Él se manifiesta a todos los hombres. Luego nosotros, en ese recibir el Espíritu Santo que dice Jesús, dice después en griego, antinon afete tas hamartías afeontai autois. Y luego añade, antinon cratete que kratentai. Eso significa, a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esta frase es muy bonita porque la reflexión es muy interesante cuando uno la capta. Jesús sopla sobre los apóstoles y les da de modo nuevo más grande el soplo de Dios. Esto es interesante porque así como sopló al crear al hombre, insufló sobre él el aliento de vida, pues Jesús recrea todas las cosas en el momento de su resurrección. En los hombres, a pesar de todos sus límites, hay ahora algo absolutamente nuevo, el soplo de Dios. Ese es su espíritu, por eso se oye como un gran sonido que baja. La vida de Dios habita en nosotros, el soplo de su amor, de su verdad y de su bondad. Eso ya es interesante que nosotros lo entendamos. Ya hace 8 días se nos hablaba de una fuerza de lo alto, una fuerza que resucita a Jesús, que lo sienta a la derecha del Padre, una fuerza que también está presente en su cuerpo eclesial y que se manifiesta públicamente en este día de Pentecostés. Nosotros vemos también una alusión al bautismo y a la confirmación, en ese soplo o ese aliento de vida del Señor comunicado a nosotros. Y esto nos invita a vivir siempre en el espacio del soplo de Jesús, a recibir la vida de Él. Esto es impresionante decirlo, esa vida que el mundo no puede dar como su paz tampoco. De modo que Él inspire en nosotros la vida auténtica, la vida plena, la vida que ya ninguna muerte puede arrebatarnos. Esto ya si nosotros lo entendemos, lo percibimos y experiencialmente nosotros lo palpamos. Cuando somos conscientes que estamos en gracia y vemos a los demás vivir también esa gracia. Eso ya para nosotros indica cómo somos capaces de permanecer en ese aliento, ese soplo del mismo Jesús. Por otra parte, cuando nosotros escuchamos que el Señor en esa fuerza del Espíritu comunica su Espíritu para perdonar a los hombres, es impresionante ese momento del perdón. La fuerza que abre y permite superar Babel. Babel es sinónimo de confusión. Es la fuerza del perdón, que es lo que a nosotros nos permite unir lo que humanamente es imposible, es el perdón. Jesús puede dar el perdón y el poder de perdonar. Esto es bonito para nosotros los católicos. Nos perdona Dios y Él comunica a sus apóstoles el poder de perdonar y por supuesto a aquellos que son sus colaboradores los presbíteros. Porque Él mismo sufrió las consecuencias de la culpa y las disolvió en las llamas de su amor. Esto ya es hermoso entenderlo. El Señor, con su pasión, la fuerza de su amor, que es más grande que el pecado y la muerte, Él precisamente disuelve toda mancha y toda culpa. El perdón viene de la cruz. Él transforma el mundo con el amor que se entrega.
Esto es hermoso. Ese Dios que se da, vence toda maldad que el hombre pueda tener en su ser y que lo aparta del Señor. Su corazón abierto en la cruz es la puerta a través de la cual entra en el mundo la gracia del perdón. Esto es hermoso. Cuando vemos que ese corazón abierto en su costado, nosotros palpamos como la gracia de ese Dios que es capaz, es omnipotente para superar nuestra maldad, ahí nos ofrece la gracia de su misericordia. Y solo esta gracia puede transformar el mundo y construir la paz. Este gran acontecimiento de Pentecostés nos revela este misterio tan bonito. Por eso damos gracias a Dios y exultamos con el salmista. Pedimos esa fuerza que recrea el mundo de hoy. Y decimos con el Veni Creator, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador. Feliz día de Pentecostés. Fidiceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et Spiritus